Le invito a que las escrituras, hermanos, inmediatamente. En el libro de Job, en el primer capítulo del libro de Job, vamos a tener una lectura un poco amplia, pero es interesante lo que eso encontramos en el capítulo 1 de Job. Quisiera reflexionar en esta mañana y espero la palabra de Dios sea de consuelo para su vida y de fortaleza para su alma. Verso 1 en adelante dice la palabra de Dios: hubo en la tierra de Cus un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 rutas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del condín de Job, enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Dios de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y atar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, Job, y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron a los sabeos, y nos tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: ¡oh, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió! Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo: ¡oh! Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos, Job, tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente me escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quisiera en esta mañana, iglesia, hablarles y reflexionar en la palabra de Dios sobre qué queda cuando nada queda. Mi pregunta es: ¿qué queda cuando nada queda? Quizás pocos, o quizás me llamaría a decir nadie de los que estamos en este santuario. Nadie ha tenido jamás las dificultades de Job. Y podemos ver en Job, en medio de sus problemas, sus dolores, sus dificultades, su quebrantado o quebrado corazón, en medio de su consternación, de su desconcierto. Es una declaración tremenda, increíble. En el capítulo 13, en el verso 15, él, después de atravesar todo lo que atravesó, declara y dice: he aquí, aunque él me matare, yo en él seguiré esperando. Aunque él me quitare todo, incluso mi vida misma, yo en él seguiré confiando, seguiré esperando. Por eso me lleva a reflexionar de que qué queda cuando nada queda. ¿Qué queda cuando nada queda? Nosotros sabemos perfectamente, iglesia, que Dios es necesario. Lo necesitamos a Dios. Dios es necesario. Sin Él no existiríamos. Lo necesitamos cada día, cada momento de nuestra vida. Necesitamos a Dios. Eso es una verdad inobjetable. Lo necesitamos. Necesitamos su provisión, necesitamos su cuidado, necesitamos su poder, necesitamos sus villanos, necesitamos su ayuda, necesitamos sus bendiciones. Pero hay otra pregunta que me surge, y es si realmente Dios pasa de ser algo necesario para mi vida en ser algo suficiente para mi vida. Pasa de ser necesario Dios a ser totalmente y absolutamente suficiente para mi vida. Y usted dirá: no entiendo, pastor. Le estoy llevando a la reflexión. Si hipotéticamente se daría el caso en algún momento de nuestra vida, no quedara nada, lo perdiéramos todo, absolutamente todo, como Job. Cuando llegaban los mensajeros y le daban la noticia de que todo lo que tenía en su vida de un momento a otro se esfumó. Cuando digo de que Dios es necesario, si bien lo sabemos perfectamente y le decimos amén a eso, pero tenemos que entender una verdad también profunda,
de que no solamente nuestro Dios debe ser necesario para mi vida, sino que debe ser algo más profundo, algo más grande que es. Él debe ser no solo necesario, debe ser suficiente para mi vida, de tal manera que ni si yo quedase sin nada en el mundo, en esta vida, en esta tierra, y solo su presencia quedaría a mi lado, yo diría: Señor, tu presencia es suficiente para mí. Por eso pregunto y digo: ¿qué queda cuando nada queda? ¿Sabe qué queda cuando nada queda? Queda la presencia de Dios en lo nuestro. Queda su gracia, su misericordia, la presencia de su Espíritu Santo que nos esconda, que camina con nosotros. Cuando nuestra vida se derrumba, cuando nuestra vida se desmorona, su presencia es la que queda. Y esa presencia debe ser suficiente. Esa presencia pasa de ser necesaria a ser suficiente, absolutamente suficiente para mi vida. Solo la presencia del Señor debe ser mi fuente de fortaleza. Y esa presencia de Dios debe ser la que nos lleve a continuar hacia adelante a pesar de la nada misma, a pesar de los dolores, de las adversidades, de las crisis, de las pérdidas. Cuando su presencia está, hermano querido, cuando su Espíritu Santo queda, cuando su poder nos acompaña, podemos perderlo todo, pero Él tiene poder para devolvernos todo, iglesia, para revertir cualquier situación. Así como Dios le responde a Pablo y le dice: no basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sabemos que Dios es un Dios de bendición, pero también debemos saber que Dios permite las adversidades, las crisis, las tormentas, las pruebas en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes. Note que Pablo responde a su mujer. Cuando su mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete, en el verso 10. ¿Cómo le responde? Le dice a tu mujer: ¿acaso no recibiremos del Señor también lo malo? ¿Recibiremos solamente el bien de Dios? ¿Recibiremos solo el bien de Dios? En otras palabras, cuando dice solo Dios, es Dios cuando las cosas van bien. ¿Acaso no es Dios también cuando nos toca la prueba? ¿Acaso Dios no es Dios también cuando nos toca atravesar las crisis? Cuando nos toca atravesar las pérdidas, el dolor. ¿Acaso Dios no sigue siendo Dios en los momentos más dolorosos de nuestra vida? Dios sigue siendo Dios en todo momento, iglesia. ¿Recibiremos de Dios solo el bien? Y cuando Él permite algo en nuestra vida que nos amonesta, no lo recibiremos. ¿Qué queda cuando nada queda? Queda su presencia, queda su maravillosa, consoladora, reconfortante y suficiente y poderosa presencia. Veamos la tónica de Satanás. Yo quiero que ustedes reaccionen conmigo. Porque cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de adversidad, no podemos dejar a Satanás afuera de la ecuación. No podemos omitir aquí al enemigo número uno de nuestras almas, que es el diablo, Satanás. Y Satanás se presenta delante de Dios. Y hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y Satanás va mucho más allá de la conducta intachable, de la conducta recta de Job. Satanás apuntaba mucho más allá.
Satanás ocultaba las motivaciones que impulsaban a Job a comportarse como se comportaba delante de Dios. Satanás no ha concentrado odio en él. Satanás no cree en las simples apariencias. Satanás ni siquiera sospecha de que no tenía una doble vida, porque no la tenía. Ni lo acusa con la hipocresía, porque no había hipocresía en Job, sino que Satanás apunta a lo más fondo. Su acto diabólico va dirigido al fundamento, al motor, a lo que le movía a Job, en la integridad que tenía hacia su Dios. En el verso 11 dice, Satanás dice, pero me has dado esto, pero en el verso 11 hay un pero diabólico. El pero de Satanás. En otras palabras, Satanás dice, la conducta de Job no tiene raíces profundas. Eso es lo que Satanás estaba queriendo dar a entender a Dios. La conducta de Job no tiene raíces profundas. Es una consecuencia de sus circunstancias favorables de Dios. Él es fiel, Él es íntegro, Él es justo, recto delante de tus ojos, porque tú lo coronaste de favores. Y déjame decir, hermano, que Satanás piensa de esta manera acerca de la iglesia. Satanás piensa así acerca de los hijos de Dios. Esta porción de la palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos muestra la lógica que usa Satanás. Satanás piensa que nosotros, los hijos de Dios, le adoramos al Señor, le servimos a Dios, le seguimos al Señor, porque hay algo que nos interesa de Dios, porque hay algo que necesitamos de Dios, porque somos dependientes de sus favores materiales, porque somos dependientes de sus bendiciones. Satanás piensa que nosotros le servimos al Señor por sus bendiciones. Eso es lo que piensa Satanás de la iglesia, de cada hijo, de cada hija, de usted, de mí, que servimos y seguimos a Dios de una manera interesada por lo que podamos conseguir a cambio de Dios. ¿Acaso te quejas de este baile? En el verso 9 le dice Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios por nada? Job era un siervo del Señor, era un poderoso espiritualmente. Job era un fiel creyente, financieramente también era un hombre acalorado. En su casa, domésticamente, en su hogar, era un hombre totalmente puro, intachable en todos sus órdenes. Pero Satanás no sospechaba los motivos de Job. El diablo pensó y dijo, la única razón por la cual Job sirve y ama a Dios es porque Dios ha sido muy bueno con él. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, le has dado bendición, guardamos sus bienes, has aumentado sobre la tierra. Esa es la lógica de Satanás. Eso es lo que piensa Satanás de aquellos que servimos, de aquellos que seguimos a Dios, de aquellos que adoramos el nombre de nuestro Dios. Como diciendo, en otras palabras, Dios realmente Job no te ama. Él realmente no busca en ti, Él realmente no confía en ti. Tú simplemente lo has sobornado, tú simplemente lo has comprado con tus bendiciones. Él
significa la crisis. Él no sabe lo que significan las pérdidas. En otras palabras, el Señor, el diablo, Satanás tiene este planteo de parte de Satanás. Y en otras palabras, Satanás le dice, y lo sé perfectamente, porque cuántas veces he intentado tocarlo y no he podido hacerlo. Porque sé que hay una cerca y un vallado alrededor de él. Muchas veces me he querido cruzar, pero no he podido tocarlo. Porque tu protección, tu bendición, tu favor está alrededor de él. Pero tan solo déjame irlo. Pero tan solo déjame darle algunos problemas. Pero tan solo déjame ponerlo en la oscuridad. Pero tan solo déjame causarle pérdida, causarle sufrimiento, causarle dolor. Y verás que no te amo realmente. Va a decir a tu nombre. Ese es un desafío que plantea Satanás a Dios. Y en el verso 12 dice la palabra del Señor que Dios le da permiso a Satanás para tocar a Job. Y quiero meditar en algunas situaciones de la vida de Job. Y quiero que nos miremos como en un espejo en la historia de Job. Y quiero hacerle 3 preguntas básicas. En primer lugar, iglesia, quiero preguntarte, ¿se puede amar? ¿Se puede servir a Dios cuando estamos en dolor y cuando nos encontramos en crisis? ¿Se puede seguir amando a Dios? ¿Se puede seguir sirviendo a Dios cuando atravesamos por dolor en esta tierra? Cuando nos toca atravesar por crisis en este mundo. Se puede. Recuerda la expresión de Job diciendo, aunque él me matare, en él seguiré esperando. La primera crisis de Job fue una crisis financiera. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos. Y acometieron a los aberos y los tomaron y matándolos, criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios. Job, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Y solamente yo he escapado para darte la noticia. Y todavía estaba hablando. Y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se puede servir y adorar a Dios cuando estamos atravesando en crisis? Cuando estamos atravesando pérdidas. Se puede seguir adorando a Dios y sirviendo a su nombre. ¿Sabe lo que declaró Job después de esto? En verso 21 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se puede, iglesia. Se puede adorar y seguir amando y seguir sirviendo a Dios a pesar de que nos estemos encontrando en momentos difíciles, en las horas más oscuras de nuestra vida. Debemos seguir adorando, debemos seguir sirviendo a nuestro Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda crisis fue una crisis familiar. Se levantó el enemigo terriblemente contra Job. Dios le dio la autorización. Satanás se levanta diabólicamente contra Job.
la crisis familiar. Su casa se desmoronó. Por eso en el capítulo 9, en el verso 11, Job declara y dice: he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará, hablando de Dios, pasará y no lo entenderé. Él no podía encontrar lógica en lo que estaba pasando. No podía entender, estaba en un desconcierto absoluto. Claro, nosotros tenemos el libro de Job. Podemos leerlo, podemos escudriñarlo, pero él no tenía el libro de Job. Él no tenía el libro de Job que relataba su historia. Él no lo tenía. Él se encontraba en un absoluto desierto, en una absoluta tiniebla, en un absoluto desconcierto. Pero aún así, cuando su casa se desmorona, él declara en el capítulo 14, verso 7, y dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus recuerdos nunca faltarán. Algo Dios hará, aunque el árbol fuere cortado. Aún un pequeño tronquito, de ahí volverá el Señor a darle nacimiento. Qué tremenda esperanza que había en la vida de Job. Y no solamente una crisis financiera, y no solamente una crisis familiar, sino que también Satanás se levanta contra Job y toca su salud física. El diablo no había terminado con Job. Satanás le dice a Dios: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Iglesia, Satanás piensa, Satanás cree que cuando nos encontramos en problemas y en crisis, que cuando sufrimos persecución, que cuando sufrimos crisis financiera, cuando tenemos pérdidas de seres amados, de seres queridos, pérdidas familiares, o cuando estamos atravesando por problemas de salud, o cuando se levantan nuestros enemigos contra nosotros mintiendo, Satanás cree, Satanás piensa que vamos a maldecir a Dios, piensa que vamos a dejar de adorarle a Dios. Eso es lo que piensa Satanás. Pero Job declara y dice: no voy a maldecir a Dios, lo voy a adorar, lo voy a adorar, le voy a seguir y le voy a servir aún más firmemente. Eso es lo que piensa Satanás de nosotros. Se puede amar, se puede servir a Dios cuando estamos viviendo crisis, cuando estamos viviendo adversidad en nuestra vida. Se puede, hermano querido, porque su presencia está con nosotros. Porque cuando nada queda, hay alguien que se queda, y es la poderosa presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? En los valles de sombra y de muerte, Él camina con nosotros y nos dice: aunque ande valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado me van a infundir aliento, porque tú estarás conmigo, Señor. Así que esta es la lógica de Satanás. Por eso se levanta, por eso ataca, por eso se levanta contra nosotros usando diferentes herramientas, porque él piensa que cuando nos quita
algo, nosotros vamos a maldecir el nombre de Dios, o vamos a dejar de seguirlo y vamos a dejar de adorarlo, de servirlo. La segunda pregunta es: ¿se puede amar a Dios? ¿Se puede servir a Dios cuando te abandonan? Cuando te encuentras solo, cuando tus íntimos te dejan solo. Es terrible cuando estamos sumergidos en problemas. Es terrible cuando estamos sumergidos en oscuridad, en tinieblas, en desconciertos en nuestra vida, que no entendemos absolutamente nada. ¿Por qué tenemos que atravesar lo que estamos atravesando? Es terrible cuando estamos sumergidos en estos problemas. Usted me preguntará: pastor, ¿habrá algo más doloroso que la pérdida de un hijo? ¿Habrá algo más doloroso que la pérdida de una hija, de un esposo, de una esposa, de un ser amado, de un ser querido? ¿Habrá algo en esta vida más doloroso que ver la partida anticipada de alguien a quien amamos con todo nuestro corazón? Y yo le digo: sí, hermano, hay algo más doloroso que eso. Y usted dirá: pastor, ¿qué puede ser más doloroso que ver a un hijo morirse trágicamente como Job? ¿Qué es más doloroso que atravesar la muerte de un ser amado, de un ser querido? ¿Sabe qué es más doloroso que eso? Atravesar solo ese momento, sin que nadie te acompañe, sin que nadie te dé un abrazo, sin que nadie te anime, sin que nadie esté ahí para consolarte. Eso es más doloroso. Atravesar las pruebas en soledad, atravesar los momentos duros de esta vida sin nadie al lado, que aquellos que debían estar al lado tuyo, que aquellos que debían acompañarte en los momentos más tenebrosos de tu vida, cuando te des vuelta no está nadie. Y ahí viene a mí mi pregunta, y digo: ¿qué queda cuando nada queda? ¿Quién queda cuando nadie queda? Queda la presencia de Dios obteniendo. Se puede amar, se puede adorar, se puede servir a Dios. Pastor, cuando los que tendrían que estar al lado mío en mis momentos más difíciles no estuvieron. Job, en el capítulo 19, verso 14 dice: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Eso declara Job: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. En el capítulo 19, verso 19, Job dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Su esposa lo abandona también. Aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, recibiremos el bien de Dios y no el mal. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo. ¿Sabe lo que estaba haciendo la mujer de Job? Cuando le dice: Job, maldice a tu Dios y muérete, la mujer de Job le dice: maldice a tu Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo la mujer de Job? Estaba llevando a cabo la tarea, la obra de Satanás. ¿Qué quería Satanás? Quería que Job maldijera el nombre del Señor y se apartara de Dios. Iglesia, cuando todos nos den la espalda, cuando nadie te comprenda, cuando tus íntimos amigos te abandonen, y cuando estés en crisis, y no solo en crisis, sino que también estés solo atravesando esa crisis,
Se puede seguir amando y sirviendo a Dios. Se puede, iglesia. Y aunque tus sentidos naturales humanos no puedan percibir la presencia de Dios al lado tuyo, yo quiero darte una palabra del Señor en esta mañana. Quiero decirte, aunque no puedas tocar a Dios, aunque no lo puedas palpar y tus sentidos humanos en el desierto y en la prueba que estás viviendo no puedas percibir humanamente a Dios, yo quiero decirte de parte de Dios que Él está contigo. Así como estuvo el Señor con sus siervos, así como estuvo con Elías en ese silbo apacible, el Señor está contigo. Así como estuvo el Señor con tantos siervos, como estuvo con Daniel en el foso de los leones, envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Así el Señor está contigo. Así como estuvo con los 3 amigos de Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego. Y cuando vieron a un cuarto hombre semejante al hijo de los dioses. Así, en medio del horno de fuego, el Señor está contigo. Así como estuvo con José en la cárcel. Así como estuvo Pablo cuando dicen todos me han abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado. Así está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así está contigo. Se puede seguir, pastor, amando y sirviendo a Dios a pesar de que todos nos abandonan. A pesar de que la gente que estuvo, que está al lado mío en las horas más tenebrosas no estuvo. Se puede, mi amigo, mi hermana, se puede amar y servir a Dios. Cuando lo que estás atravesando parece injusto, se puede amar y servir a Dios. Cuando lo que estés atravesando parece absolutamente injusto. Capítulo 10, verso 2, como le dice: no me condenes, Señor, hazme entender por qué me contiendes conmigo. Como le decía a Dios, hazme entender por qué te levantaste y peleas conmigo, Señor. No entiendo por qué estoy atravesando lo que estoy pasando. Y esto nos pasa y nos pasará a todos, iglesia. En un momento llegará el día cuando toda nuestra teología sistemática, cuando todo lo que conocemos acerca de Dios, cuando todas las revelaciones que hemos tenido en nuestra vida queden pata para arriba, queden de cabeza todo lo que sabemos de Dios. Llegará ese día que todo quedará pata para arriba, que no lograremos entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo te puedo asegurar que también te va a pasar a vos, a todos los que estamos aquí. Le vamos a preguntar: Señor, haceme entender por qué contienden contra mí. Llegará el día cuando no entiendas a Dios. Llegará el día cuando le preguntes al Señor: Señor, ¿por qué? Llegará el día cuando le digas: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no respondes? ¿Sabes lo que tenés que hacer cuando ese día llegue? ¿Sabes lo que tenemos que hacer cuando ese día llegue? Tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir sirviendo.
y tenemos que seguir adorando a nuestro Dios, aunque no entendamos lo que está pasando. ¿Qué queda cuando nada queda? Queda su presencia que todo lo llena. Queda la esperanza en su presencia, queda su fidelidad en medio de la prueba, en medio de la crisis. Y si nuestras raíces son profundas, y si nuestra comunión con Dios no son superficiales, entonces le puedo asegurar, hermano, que vamos a estar en pie hasta resurgir y hasta volver a reverdecer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacernos volver a reverdecer? Si Él por nosotros, hermano. Si Él es por nosotros. ¿Cómo sigue el texto? ¿Quién por nosotros? ¿Se puede servir y amar a Dios en medio de la crisis? Sí. ¿Se puede servir y adorar a Dios cuando todos te abandonen? Sí. ¿Se puede amar y adorar y servir y seguir a Dios cuando no entiendas lo que está pasando y te parezca injusto lo que estás atravesando? Se puede. Iglesia, no sé en qué situación te encuentras si has venido a la casa del Señor, pero yo te animo, hermano, a que sigas adelante y escúchame bien lo que te voy a decir. Y lo digo con la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Si vos seguís adelante a pesar de todo, le vas a cerrar la boca a Satanás. Vas a cerrar la boca al diablo, que dice y que piensa de que vas a abandonar el camino de Dios, que te vas a rendir, porque el Señor permitió dolor, pérdida, adversidad y crisis en tu vida. Si seguís adelante adorando y amando y sirviendo y siguiendo al Señor, le vamos a cerrar la boca a Satanás por el poder del nombre de Jesucristo. Sigue adelante. Sigue adelante, adórale, sírvele con toda tu vida, síguele con toda tu vida. Que queda cuando nada queda, confiado, cuando nada queda, queda su presencia, que deja ya de ser necesaria para convertirse en algo suficiente, que lo llena todo. Lo puedo perder todo, pero si Él queda conmigo, hay esperanza. Hay esperanza. Perdido y abatido me encontré, cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.